Probablemente el gran tema de la pospandemia va a ser el problema de salud mental. Las pérdidas de familiares y seres queridos y la crisis económica, con graves consecuencias en el empleo, son parte de los efectos negativos que tendrá este virus en el bienestar emocional de las personas en todo el mundo. ¿Podemos proteger nuestra salud mental? ¿Seremos capaces de lidiar con la incertidumbre, con el miedo, con la angustia, con el estrés? Parte de la respuesta está en entender qué nos pasa y tener información basada en evidencia científica. Por eso hoy en Pura Ciencia vamos a conversar con la médico psiquiatra de la Universidad Católica Carolina Pérez, con un postítulo en terapia conductual dialéctica y que trabajó en el servicio de psiquiatría del Hospital Sotero del Río y actualmente en la Clínica Universidad de los Andes. Hola, doctora. ¿Cuáles son las principales o los principales estados emocionales que está viviendo la gente en esta pandemia? Hola Andrea, primero que nada muchas gracias por invitarme a esta conversación. Esta pandemia en general significa para todas las personas que la estamos viviendo, ¿cierto? Una amenaza a la salud física, a la vida, y por lo tanto conlleva consigo una situación estresante. Esto implica que las personas están sometidas a un nivel de estrés más o menos extenso, digamos, o sea, intenso y además extenso en el tiempo, y esto puede producir distintos estados emocionales. Eh, Uno es la situación del virus y además está toda la situación adyacente, ¿cierto? O sea, la cuarentena, el confinamiento, el estar solo, las dificultades que tenemos para realizar las actividades que hacemos en el día a día, no podemos salir a trabajar normalmente, las personas que estaban acostumbradas a hacer ejercicio, qué sé yo, no pueden hacer ejercicio normalmente, el estrés económico que para muchas personas conlleva, y eso ha hecho que en términos generales pueda haber un aumento de estados emocionales como angustia, más irritabilidad, algunos cambios también en la manera en que llevamos nuestros ritmos biológicos, por ejemplo, cambios en el sueño, insomnio, o al revés, dormir mucho o andar con mucho sueño en el día, cambios en el apetito, cambios en nuestros hábitos. Por ejemplo, es frecuente ver que personas que fumaban están fumando más, o personas que habitualmente tomaban alcohol ocasionalmente pueden estar tomando más alcohol. Todo esto efectivamente asociado a algunos estados emocionales, en el fondo, que pueden ser percibidos como más desagradables, como principalmente, diría yo, más angustia, en algunas ocasiones también desánimo, por ejemplo. ¿Ya? Y eso también está... ¿Cómo podemos modular esas emociones que nos hacen daño? Ya, primero es importante tener en cuenta que las emociones no nos dañan, ¿ya? Y eso es súper importante porque cuando las personas están sometidas a estrés pueden tener un sinnúmero de emociones y a veces las personas, bueno, hay dos cosas ahí. Primero, hay mucha dificultad para reconocer cuáles son las emociones. Claro. O sea, es increíble cómo uno se va dando cuenta cuando habla de las emociones con las personas, lo que yo llamo así como el analfabeto emocional. Así. Las personas les cuesta reconocer, no saben lo que es tener rabia, lo que es tener pena, o saben o creen que saben, pero se confunden. Entonces, las emociones no son dañinas, y eso es muy importante tenerlo súper, súper claro. Las emociones son estados que son transitorios, así como vienen, se van, y son alertas de nuestro cuerpo. O sea, nosotros, igual como nos ponemos contentos cuando nos dan una buena noticia, nos podemos angustiar o poner tristes cuando nos dan una mala noticia. Entonces, lo primero es poder reconocer esas emociones. Ahora, ¿qué cosas ayudan quizás a modularlas para poder... para que sean, en el fondo, para poder vivir mejor y más tranquilos? Primero reconocerlas y aceptarlas, así como con los brazos abiertos, en el fondo, decir y ser indulgentes con uno mismo, ¿cierto? Porque en el fondo todos los estamos pasando mal. Y decir, bueno, a ratos estoy angustiada, bueno, digamos, o sea, es una situación difícil, puedo estar angustiada, y igual como estoy angustiada, después esto va a pasar. Después, entonces puede ser reconocerlas. Después, ayudan a modular distintas cosas, porque, por ejemplo, hay algunas emociones que simplemente hay que dejar pasar,
hay otras que en algunos estados emocionales es importante, por ejemplo, distraerse. A veces hay personas que están muy, muy angustiadas o muy molestas con alguna emoción, y ahí lo que tienen que hacer es, qué sé yo, pensar en otra cosa, hacer ejercicio, hablar con un amigo, activar redes de apoyo, escuchar música, hay un montón de cosas distintas. ¿Y cuáles Y serían otra los... cosa que es importante, No, dime. perdón, sigue, sigue, sigue. Que es el tema de la conducta, porque a veces las personas creen que las emociones son dañinas, o sea, que a mí la rabia, por ejemplo, me va a producir daño, Claro. pero no es la rabia lo que a uno le produce daño, sino que es lo que uno hace con eso. Entonces, por ejemplo, como una caricatura, digamos, pero algo que es así como súper, que podría ocurrir en este caso. Hay montón, a mí se me ocurren un montón de cosas que me dan rabia de esta situación, digamos, ¿ya? Y a los niños también, por ejemplo, les da rabia. Entonces, una cosa es que, por ejemplo, yo tenga rabia porque a propósito del coronavirus hicieron algún ajuste y qué sé yo, mi jefe se acogió a la ley de protección de empleo, no tengo idea, y por lo tanto me va a bajar el sueldo, eso me da rabia. Entonces, está bien, yo tengo rabia, pero ¿qué hago con esa rabia? O sea, yo puedo, por ejemplo, ocupar esa rabia como un movilizador para hacer otras cosas y, por ejemplo, ponerme creativo, inventar un negocio, qué sé yo, o puedo ocupar esa rabia para ir donde mi jefe y qué sé yo, armarle un escándalo. Esa conducta es la que pudiese ser dañina para mí en algún momento, digamos. No la emoción, no la rabia, sino lo que hago con ella. Perfecto. Y entonces, ¿cuáles serían los síntomas a los que deberíamos de poner atención? O sea, Ya, cuando una emoción se transforma en un problema. claro, porque entendemos que en el fondo hay un amplio rango de emociones, ¿cierto? Desde lo normal, digamos, o lo esperable, que ocurra, digamos, con esta situación, o sea, cual sea la amenaza que me está ocurriendo a mí, desde las emociones normales hasta, como en el otro extremo, la psicopatología, ¿cierto? La enfermedad. Entonces, primero teniendo claro que de nuevo, todas las emociones son válidas cuando estamos enfrentando situaciones de estrés. En muchos momentos nos podemos sentir inquietos o sobrepasados, pero hay un porcentaje de estas personas o de las personas que viven situaciones estresantes como esta que pudiese experimentar síntomas de consideración. Las estadísticas, cuando nosotros vemos así estudios publicados de, por ejemplo, otras situaciones de epidemia o situaciones estresantes, hablan entre un 25 o incluso hasta un 50% de síntomas de consideración. Ahora, ¿qué Alto. cosas nos pudiesen... Sí, es bastante alto y es esperable que eso ocurra no solamente durante el episodio estresante, sino que incluso hasta un año después, ¿ya? Ahora, ¿qué síntomas nos hacen llamar la atención? Yo diría que más que el estado emocional, es un estado, por ejemplo, más permanente y molesto. Por ejemplo, si la ansiedad o la angustia ya no es un ratito, que algo me preocupó, sino que es una preocupación que se me mete a la cabeza y no me deja tranquila, y por lo tanto empieza a afectarme, por ejemplo, sin poder dormir, o necesito tomar más alcohol para regularla, o no me puedo concentrar, no puedo hacer mi trabajo en forma habitual, mi ánimo baja demasiado. Nosotros en general hay como un límite que ponemos a veces los psiquiatras para decir como esto es patológico o no, que es en qué manera los síntomas nos afectan en nuestra vida diaria. O sea, Ya. si yo no estoy pudiendo hacer lo que se espera de mí, entre comillas, o lo que yo hago habitualmente, que puede ser cuidar a mis hijos, ir al trabajo, hacer teletrabajo en este caso, dormir a cierta hora, comer, porque estoy con demasiados síntomas, ahí hay que poner atención. Y ahí habría que ¿Ya? Y consultar. consultar. Ahí habría que consultar o al menos pedir ayuda, porque también entender que en el fondo, expuesto a este nivel de estrés, es verdad que quizás un porcentaje no tan chico, pero tampoco es la mayoría, va a experimentar síntomas de consideración como para recibir un tratamiento. Pero la gran mayoría va a presentar algún tipo de síntomas. Y entonces es súper importante pedir ayuda. Y la ayuda a veces es médica, pero a veces también tiene que ver con activar las redes de apoyo, la comunidad, la familia. En estos momentos de aislamiento, digamos, entender que el aislamiento físico no es lo mismo que el aislamiento emocional o alejarse socialmente de las demás personas. Hay que activar redes de apoyo, reconocer que esta es una situación difícil y que necesitamos ayuda, digamos. Y hay una cosa que yo leía, un paper, claro, que decía como, ¿cuándo consultar? Probablemente si estás pensando que debieras consultar, consulta, digamos. Perfecto, Porque significa que la emoción está siendo demasiado molesta. claro. Y doctora, ¿qué es lo que ocurre a nivel biológico o químico en el cerebro cuando una persona está con estrés o con una angustia fuerte? ¿Qué es lo que Ya. cambia? A ver, cuando nuestro organismo reconoce que una situación es estresante, eso quiere decir
que nuestro organismo está reconociendo que una situación es potencialmente amenazante, ¿cierto? Lo que hace, el cuerpo es súper inteligente en el fondo, y probablemente por eso seguimos vivos. Es como cuando yo le digo a los pacientes que consultan por angustia, yo le digo, a ver, que lo mismo que te respondía antes, en el fondo, la angustia no es una emoción negativa, la angustia es una emoción que ocurre y aparece para que tú te protejas de una amenaza. Entonces, en esa situación va a desencadenar en nuestra biología, en nuestras conductas y en nuestras reacciones fisiológicas una respuesta que puede ser, que nos va a preparar fisiológicamente para atacar esta amenaza o para salir corriendo rápidamente, digamos. O sea, eso básicamente. Entonces, nuestro cerebro se expone a un estímulo que es amenazante y inmediatamente se van a activar las áreas de atención, las áreas que tienen que ver con la memoria, porque yo veo algo, por ejemplo, amenazante, o percibo algo amenazante, y hay algo en mi cerebro que me dice, esa situación parece que alguien te enseñó, digamos, que era negativa. No sé, pues tu mamá te dijo que cuando se te acercaba a alguien desconocido, qué sé yo, podía ser peligroso. Eso es memoria, ¿cierto? Y las memorias también más emocionales que tienen que ver con las experiencias vividas. O sea, si alguien ya vivió una situación estresante, su cerebro lo reconoce como tal. Y por lo tanto, activa esas áreas que tienen que ver en el fondo, eso, con la memoria, qué sé yo, y inmediatamente, vía respuesta emocional también, donde está involucrada la amígdala, el hipocampo, con los otros tipos de memoria, va a activar el eje hipotálamo, en glándula, digamos, que existe en el cerebro, y ahí ocurre la magia, digamos, en la que el cerebro transforma todos estos estímulos que son más eléctricos de neuronas a estímulos endocrinos. Y ahí el cerebro en el fondo termina estimulando la glándula suprarrenal, que son unas pequeñas glándulas que están sobre el riñón, que van a liberar noradrenalina. ¿Qué hace la noradrenalina? La noradrenalina nos prepara para salir corriendo o atacar. Entonces, todas nuestras, o sea, taquicardia, porque necesitamos que el corazón funcione rápido, la sangre se va a nuestros músculos, por eso duele la guata, por ejemplo, porque en el fondo el riego sanguíneo se va a los lugares que nos van a preparar para salir corriendo. Cuando esta respuesta, y esto también es importante, cuando la respuesta se sostiene en el tiempo, se empiezan a involucrar también otras hormonas como el cortisol. Y el cortisol nos va a, en el fondo existe para asistirnos a una respuesta a estrés más prolongada en el tiempo, porque hace que la glucosa sanguínea se mantenga por más tiempo en el cerebro, en nuestros músculos, en nuestro corazón. O sea, nos prepara para esta respuesta de salgo corriendo o ataco, digamos. Perfecto. ¿Y pueden quedar secuelas si no se trata a tiempo el estrés, y de qué tipo, si es que quedan? Pueden. ¿Por qué? Porque este mismo cortisol, que es nuestro amigo, digamos, cuando queremos salir corriendo, lo que se ha visto y probablemente tiene relación con eso, que estados de aumento de cortisol crónico, digamos, o sostenido en el tiempo, es neurotóxico para ciertas áreas cerebrales. O sea, hay áreas cerebrales que son más susceptibles al exceso de cortisol, ¿ya? Como el hipocampo, por ejemplo, y estas áreas pudiesen ser dañadas con este exceso de cortisol. Y por lo tanto, lo que uno ve como el correlato clínico de eso puede ser que existan cuadros como la depresión, el estrés postraumático, que ¿cómo se llama? Se relacionan con eso, digamos, con este estado de aumento de cortisol sostenido en el tiempo. Doctora Pérez, la violencia intrafamiliar es otra situación extremadamente grave que se exacerba en el encierro, incluso en grupos familiares donde antes no se habrían hecho patente conductas así. Y no solo entre adultos y adultos, también entre adultos y niños. ¿Cómo se puede resguardar la armonía y el respeto en circunstancias como las que estamos viviendo? A ver, de ese tema a mí me gustaría como primero dejar muy, muy claro que la violencia no es una manifestación habitual y esperable frente a una situación de estrés. Y esto es súper importante porque la violencia no se justifica en ningún escenario, ni hacia la mujer, ni hacia el hombre, ni hacia los niños, a nada. ¿Y por qué te lo digo así? Porque las víctimas de violencia pasan
toda la vida creyendo armonizar, digamos, o sea, haciendo todo lo posible para que el agresor no me agreda. Y Claro, esos esfuerzos, la mayoría de las veces son infructuosos, porque el agresor agrede no porque está estresado, sino porque es un agresor, digamos, ¿ya? O no porque yo me porté mal. Entonces, la víctima pasa toda la vida haciendo esfuerzos y no es eso lo que tiene que hacer. Es como igual que el niño en el fondo. El niño no tiene que hacer un esfuerzo para portarse bien para que el adulto no lo agreda físicamente. Es el adulto el que debe contener, ¿cierto?, un organismo que se está desarrollando en sus emociones y qué sé yo, que es el niño. Entonces, primero, yo creo que es súper importante aclarar que la violencia debe ser denunciada como el delito que es, digamos, y yo creo que ahí el mensaje a las víctimas es: esto no es justificable bajo ningún punto de vista, y la persona que está siendo agredida tiene que arrancar del agresor y denunciarlo. Y a nivel como de política pública, digamos, yo creo que todas las políticas tienen que tengan que ver con eso, con mejorar la accesibilidad, por ejemplo, de los hombres o las mujeres que están sometidas a violencia, a canales de denuncia y apoyo. Todo lo que vaya en ese sentido a mí me parece súper correcto, digamos. ¿Ya? Entonces, claro, primero es como que separar un poco, porque uno tiende como a justificar y decir, bueno, sí, es que están tan estresados, que están más violentos. Yo creo que no, o sea, y además que es súper raro, yo diría así que casi no existe, que un cuadro de violencia se desencadene como exclusivamente por esta situación. En general, las parejas, digamos, o a los niños que viven en dinámicas de violencia son dinámicas crónicas. Quizás antes nunca te habían pegado, pero sí te habían maltratado, te habían dicho un par de garabatos, qué sé yo, digamos, o sea, son maneras de relacionarse que son bastante más crónicas. ¿se puede hablar de una especie de duelo nacional una vez que pase el momento peak de esta pandemia y miremos con cierta distancia lo ocurrido? ¿Cómo se enfrenta eso? A ver, de las experiencias de otras epidemias, yo creo que hay distintas cosas que rescatar de las cosas que pudiesen ocurrir a nivel nacional. Primero, a nivel de salud mental, que es así como lo que a mí me interesa, digamos, las tasas de psicopatología es posible que aumenten y aumenten bastante en los próximos meses, o sea, 6 meses, hasta un año, como te dije antes, y esto puede tener que ver con descompensaciones de enfermedad de base o con enfermedades nuevas, ¿ya? La causa de eso, bueno, todo el estrés al que estamos siendo sometidos ahora y todas las consecuencias que va a ir teniendo en el camino, porque en el fondo el estrés económico, la incertidumbre acerca del futuro, todas esas son cosas que inciden severamente en el estado mental de las personas y probablemente nos va a pasar post-crisis. Ahora, si nosotros, yo te hablaba así como esto de los primeros auxilios psicológicos para las personas individuales, pero quizás eso se pudiese así como extender a un país que sufre, digamos, ¿ya? Y a un país que está en duelo. Entonces, en ese mismo sentido, probablemente lo primero va a ser cubrir necesidades básicas, ¿cierto? O sea, si nosotros tenemos a personas trabajando o tenemos menos tasas de cesantía, vamos a tener menos enfermedad mental. Si nosotros, por ejemplo, algo comentamos también hace un rato de cómo individualmente nosotros, por ejemplo, ocupamos la rabia para hacer cosas buenas a veces, ¿ya? Bueno, quizás a nivel país también, en el fondo, vamos a vivir un duelo que nos va a producir mucha rabia, que nos va a producir mucha angustia como país. Entonces, ¿cómo hacemos también como las autoridades y todos nosotros, cada uno con su granito de arena, digamos, para ser creativos, inventar soluciones nuevas, reinventarnos, digamos, ¿ya? Todas esas cosas son súper protectoras, ocupar mecanismos, bueno, uno así como personalmente como la sublimación, ¿cierto? O sea, que es lo que uno hace como para darle un sentido a lo que pasa. Y eso a nivel nacional también se puede hacer, digamos, darle un sentido a esto. Claro. Y por el otro lado también, visibilizar los problemas de salud mental, y bueno, y estar preparados y no hacerse los locos con eso como para empezar a tratarlos, digamos, de intervenir ahí. Doctora Carolina Pérez, le agradezco muchísimo esta conversación con pura ciencia. El presidente de la República ha anunciado que habrá Sí, más recursos para salud mental. Creo que es primera vez que lo vemos así tan visible, porque claro, tal como hemos conversado hoy, sabemos que este es un tema que se nos viene. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pandrea, un gusto.